esta etapa del México independiente continuamos con las leyes de reforma. La etapa de la reforma, entonces dijimos, tenemos a dos facciones políticas, liberales y conservadores. Los liberales, que van a tener inicialmente el apoyo del presidente como Ford, van a empezar a promover algunos cambios mediante estas reformas, la ley Juárez, la ley Lerdo, muy bien, y posteriormente se concluirá con la Constitución de 1857. Esta Constitución marca un inicio con una república liberal, una república democrática y representativa. Marca algunos artículos muy importantes en la historia de nuestro país, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y sobre todo la libertad de cultos. La facción conservadora, representada principalmente pues, por la Iglesia, no estará de acuerdo con estas leyes y esta Constitución, a lo cual, a finales del año de 1857, mediante la representación del conservador Félix de Zuloaga, lanzarán un plan conocido como el Plan de Tacubaya. Con este plan iniciará una guerra interna entre liberales y conservadores, conocida como la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. Inicialmente los conservadores van a tener ahora el apoyo del presidente Comonfort y expulsan prácticamente de los poderes adentrados en la Ciudad de México a los liberales. Sin embargo, para inicios de 1860 y 61, los liberales van a estar apoyados de nuevos militares muy importantes y lograrán derrotar a los ejércitos conservadores. En 1861, en definitiva, Benito Juárez se convierte en el presidente de nuestro país y termina la Guerra de Reforma. Con la terminación de la Guerra de Reforma se intenta poner en marcha las leyes, la Constitución y promover la República, pero el país está en una severa crisis, el país prácticamente está en bancarrota, a lo que el presidente decide tomar una acción, que es suspender el pago de la deuda externa. Con esta suspensión, México va a tener muchos conflictos internacionales. 3 países muy bien le van a reclamar a México el pago de su deuda, que es Francia, el Reino Unido y España. Se les conocerá como la Alianza Tripartita. Los 3 mandarán a sus representantes militares a Veracruz y ahí demandarán el pago de la deuda. Juárez va a mandar a un mexicano llamado Manuel Doblado a que entable un convenio, los llamados Tratados de la Soledad. Logran hacer un acuerdo con el Reino Unido y España para renegociar la deuda, pero Francia no acepta. Francia, en definitiva, no le importa este dinero. Lo que está interesado es en ampliar su imperio en el continente americano, detener el avance del imperialismo norteamericano y aprovechar que Estados Unidos se encuentra en su guerra civil. ¿Okay? Francia iniciará entonces una segunda intervención francesa en México y la facción conservadora de nuestro país los apoyará, lo cual permitirá que si a pesar de que el 5 de mayo en Puebla se les detuvo en ese triunfo de batalla, muy bien, con la muerte de Zaragoza a finales del año y con el ejército conservador, los franceses ocuparán Puebla y la Ciudad de México en 1863. Lo que buscará Francia es poder dirigir a nuestra nación, muy bien, bajo un dominio imperial, a lo que junto con los franceses, junto con los conservadores en nuestro país y la Iglesia católica, la Iglesia romana, van a participar para traer en conjunto a un nuevo emperador. El segundo emperador que va a tener México, que es el emperador Maximiliano de Habsburgo. Lo visitarán allá en Europa y lo convencerán, invitándole a que venga a gobernar nuestro país, ¿bien? Con las intenciones de que los conservadores y los franceses puedan, en este caso, pues generar sus deseos políticos para con México. Bien, Maximiliano gobernará con su imperio entre 1864 y 67. Maximiliano no viene a México a tiranizar, no viene a México a generar un autoritarismo, un conservadurismo, absolutismo, no. Maximiliano inclusive es un hombre de política liberal. Si bien es un emperador y es de una clase monárquica, él va a buscar en nuestro país darle una continuidad a algunas de las leyes
y de los artículos de la Constitución, lo cual le provocarán a él pues conflictos con los propios conservadores. Además de que empieza a darse cuenta él que solamente es una maniobra del emperador Napoleón III para dirigir aquí en México, en América. ¿Okay? Los conservadores empezarán a abandonar a Maximiliano, la iglesia abandonará a Maximiliano y el propio emperador Napoleón III tendrá que sacar el ejército francés de México y regresarlo a Europa por un problema que tiene allá con Prusia. Maximiliano se queda solo, solamente estarán ahí acompañándolo Miramón y Mejía, unos generales conservadores, pero en la ciudad de Querétaro va a ser detenido en 1867. Se le hará un juicio, pero será declarado culpable y será ejecutado. Con la muerte de Maximiliano termina el imperio, este segundo imperio, y triunfa la República Liberal. A este triunfo de la República Liberal se le conocerá como la República Restaurada, en el cual será una etapa entre 1867 y 1876, en la cual inicialmente volverá a gobernar Juárez. Va a tener algunos conflictos Benito Juárez porque algunos liberales que lo habían apoyado, como Porfirio Díaz, como José María Iglesias, estarán en contra de que vuelva a colocarse como presidente. Sin embargo, él se posiciona. Termina su primer mandato. Durante ese mandato, entre 1867 y 71, crea la Escuela Nacional Preparatoria y se vuelve a postular como presidente. Porfirio Díaz se levanta con el plan de la Noria, pero fracasa. Benito Juárez muere en el 72 y su lugar lo va a ocupar Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada también intenta reelegirse, pero Porfirio Díaz ahora sí formará un ejército mucho más fuerte y derrotará a los ejércitos de Lerdo. Muy bien, a esto se le conocerá como la Revolución de Tuxtepec.